Lista Luis Angarita. Vamos a revisar el portal de noticias de CGTN en español, donde están claras las sanciones o las acciones que ha tomado el gobierno de China hacia Taiwán. Titula lo siguiente, lo vemos ahora de Europa Press: China suspende la importación de cítricos y 2 tipos de pescado desde Taiwán y prohíbe exportar arena a la isla. Las autoridades de China anunciaron este miércoles la suspensión de la importación de cítricos, así como la cancelación de la exportación de arena en medio del repunte de las tensiones por la visita a la isla por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. La Administración General de Aduanas ha indicado en un comunicado publicado en su página web que la suspensión de importación también afectará a las frutas. Y bueno, tras estos anuncios, también a través de las redes sociales se han venido compartiendo algunos comentarios y reacciones por parte de los tuiteros. Acá tenemos una caricatura, Luis, te invito para que la veas. Es una provocación, lo que quiere decir esta caricatura, no una provocación de Estados Unidos a China, lo compartió un usuario en las redes sociales, y ahora Taiwán debe asumir las consecuencias. Nancy Pelosi se va, continúa en su gira, regresará a Estados Unidos, pero quedan nuevamente tensiones entre Taiwán y China. Sí, también debemos entender que estas provocaciones y estas retaliaciones a Taiwán son sobre todo en el tema simbólico. Por ejemplo, todas estas prácticas militares que se van a realizar, estos sobrevuelos, al final Sí. terminan siendo como una especie de amenaza y nunca esperemos que vaya a alcanzar un ataque militar o una invasión en defensa de esta unidad territorial que pretende Pekín. Que esperemos que así sea, ya que un nuevo conflicto pues en estos momentos no sería adecuado, ¿no? Vamos ahora a revisar hacia Venezuela la política exterior de Estados Unidos, como hemos revisado en otros programas. Pues en estos momentos de crisis energética, justamente producidos por ese conflicto entre Rusia y Ucrania, Venezuela nuevamente vuelve a tomar renombre en el panorama internacional por sus recursos energéticos. El tema de los acuerdos, de las negociaciones que son necesarias de parte de Estados Unidos hacia Venezuela o de ambas partes para poder reactivar este tema y que Venezuela vuelva al mercado energético mundial que hace falta. Y en este panorama que estamos viviendo, ¿hay la suficiente atención desde Estados Unidos para abordar este tema con países como Venezuela sancionados o con Irán, que también es un importante productor? Bueno, las conversaciones han venido ocurriendo, los anuncios se han venido dando, lo escuchamos por ejemplo del presidente francés, que le importa a Europa y al mundo que que todos los países petroleros activen su producción, que aumenten producción. Eso incluye, por supuesto, a Irán y a Venezuela. Hemos visto hace escasas semanas también nuevas visitas de representantes de Estados Unidos a Venezuela y, por supuesto, gestos en cuanto a licencias, en cuanto a autorizaciones y aclaratorias de la OFAC que permiten ahora a empresas europeas realizar comercializaciones que antes estaban prohibidas, de manera tal que pareciera que hay en el largo plazo de este año, es decir, a lo largo de este año se puede prever que se den más acciones para que Venezuela termine aumentando formalmente producción petrolera y que de alguna manera abastezca a un mercado que está muy alterado, que tiene muchas tensiones, sobre todo con conflictos, por ejemplo, que se abre o no se abre el gasoducto de Rusia hacia Alemania, si Europa va por fin lograr el bloqueo energético para el mes de diciembre, cómo va a enfrentar Europa el invierno y todos esos tipos de consideraciones. Ahora, Luis, en el bloque anterior estábamos hablando del papel de Estados Unidos en el escenario mundial. Ahora quisiera preguntarte particularmente cómo es ese papel ahora de Estados Unidos, particularmente en el continente latinoamericano, un continente que ha venido dando un giro hacia la izquierda con las elecciones que se han venido realizando en algunos países de Latinoamérica y las próximas que también están en el calendario, como por ejemplo en el caso de Brasil, donde podría el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva volver al poder, otro país de izquierda en América Latina. Eso también implica que Estados Unidos deba revisar su política hacia Latinoamérica, entender que ha cambiado. Sí, y
y sobre todo en un aspecto que creo que es el que más se ha descuidado, que es el tema económico-comercial. Pareciera que después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos dio por sentada la seguridad hemisférica, entendiendo que la democracia era el símbolo de todos los países del continente. Ahora, pareciera que esa desatención volcó la mirada al resto del mundo, el comercio hacia el Pacífico, las relaciones políticas hacia el Atlántico, y vemos hoy que esta expansión, sobre todo de China hacia el continente, lo hace ser uno de los principales competidores, y pareciera que ahora América Latina será un terreno de competencia, sobre todo comercial y tecnológico para Estados Unidos. Incluso veíamos que en la reciente reunión de los BRICS fue invitada Argentina. El presidente Alberto Fernández dio una locución hablando de la importancia de las relaciones estratégicas entre el continente latinoamericano con países miembros de los BRICS como China, India, Rusia. Estamos hablando de otra configuración. Sí. Ya para cerrar. Sí, y sobre todo porque lo que caracteriza a estas economías es, por supuesto, su reciente crecimiento por ser economías emergentes que empiezan a tener un peso económico, un peso financiero importante para los mercados y que van a tener peso propio. Una de las visiones que alerta, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional es la capacidad, por ejemplo, del yuan chino de llegar a generar un sistema paralelo de pagos que de alguna manera alteren las reglas de juego de lo que es el comercio internacional y su sistema de pagos. Luis, gracias por estar con nosotros. Lamentablemente, pues ya nos informan que se nos acabó el tiempo, pero hemos pasado revista a diferentes temas de la actualidad política internacional. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y gracias a ustedes por estar allí en sintonía de Argumentos. Espero que este programa haya sido de su utilidad para la comprensión del panorama geopolítico actual y las implicaciones que tiene la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. ¿Qué se espera? Bueno, todo esto está por verse. Nosotros nos despedimos recordándole nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. También pueden encontrar estas entrevistas en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. Nos despedimos.